se hiciera lo mismo, pero ahora en el acto del bautismo, que se invocara el nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, como quedó escrito en Hechos 2:38. Aleluya, gloria a Dios. Porque eso declara la palabra del Señor en Filipenses 2, versos 8 al 10. Hermanos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué a sí mismo? Porque no había otro más grande ante el cual humillarse, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso dice Gálatas, todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Hermanos, el bautismo no es un acto cualquiera, o un acto secundario, o que sea algo opcional. Menos aún, hermanos, que el bautismo sea una doctrina de hombres. Lucas 20, versos 1 al 8, está algo muy interesante. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Parece que lo estoy viendo. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Qué interesante pregunta, que la hago a todo el mundo evangélico. ¿El bautismo de Cristo era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos que del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? O en otras palabras, entonces ustedes, ¿por qué no se bautizaron? Hubo mucha gente que se bautizó en señal de que se arrepentían como nación de Israel y que me iban a aceptar a mí como el Mesías que iba a llegar después de Juan. ¿Por qué no le creíste? ¿Por qué ustedes no se bautizaron? El Señor les hubiera dicho. Tremenda la sabiduría, hermanos, que no era de Dios, ¿verdad? Si decimos del cielo, sabían que era de parte del cielo. Dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Sí, dice en el Evangelio de Juan: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. El punto es, hermanos, que la pregunta de Cristo en realidad es una afirmación. Él está diciendo que el bautismo de Juan era un bautismo que fue, hermanos, ordenado en el cielo para que se llevara a cabo aquí en la tierra. ¿Será, hermanos, del cielo lo que Jesús ordenó en San Marcos 16, 15 y 16? ¿Será del cielo o será asunto de hombres? Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado
mas el que no creyere será condenado. ¿Será del cielo o será de los hombres? ¿Será doctrina de hombres esto? Y eso es lo que hizo Felipe, hermanos. Por ejemplo, en el capítulo 8, versos 34 al 38, respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque estaba leyendo Isaías 53 sobre el sacrificio de Jesús. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Conectó la escritura de Isaías 53 con el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué no está hablando el que dijo a la pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Qué no el que está diciendo eso? ¿Qué no es el que dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Hermano, no sabía nada. Estaba más verde que el vestido de la hermana Maru. Estaba buscando un verde más fuerte. Estaba más verde que el color de la bandera de la República Mexicana. No sabía nada, hermanos. Por primera vez estaba escuchando el evangelio. Entonces, esto nos enseña, hermano, el evangelio contiene docenas y docenas de conceptos que abarcan lo que es evangelio, que se pueden hablar, explicar, enseñar. Pero esto nos enseña que como algo principal del evangelio de Jesús que Felipe le enseñó fue la doctrina del bautismo en agua. Por eso dice: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hermanos, esta parte es muy importante. Felipe dijo: si crees de todo corazón. Aleluya, gloria a Dios. El bautismo implica creer en el evangelio, creer en el plan de salvación, creer como parte de ese plan en el punto doctrinal del bautismo, donde se activa la sangre de Cristo que fue presentada en el lugar santísimo en el cielo, donde es limpiado el pecado, hermanos. Y se necesita arrepentimiento y se necesita conversión, pero se necesita hacerlo de todo corazón. Si crees de todo corazón. Y respondiendo dijo: creo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos, fue salvo por el lavamiento de la regeneración, fue salvo por el bautismo del renacimiento espiritual, de la renovación del corazón, de la renovación espiritual. Y para terminar, John MacArthur, hermanos, un gran pastor, un gran teólogo, mis respetos para él, en muchísimos puntos doctrinales, interpretación de la palabra de Dios. Pero hay algo en lo que no estoy de acuerdo, cuando menos, hermanos, de lo que él enseña. Él interpreta, ponme Hechos 2:38. Él interpreta y comenta sobre este verso de la palabra de Dios que está escrito
A pesar de muchos, está escrito. Amén. Gloria a Dios. Él interpreta y comenta sobre este verso en su comentario sobre el libro de los Hechos, que abarca del capítulo 1 al capítulo 8, son varios tomos, del 1 al 12 más bien, del capítulo 1 al 12. Y en la página 73 dice: el bautismo, refiriéndose a ese acto no solamente del apóstol Pedro, sino del resto de los apóstoles, incluyendo Mateo, que bautizaron alrededor de 3,000 personas de esa manera. Fue el primer acto de bautismo el mismo día que la iglesia nació por primera vez. Dice, el bautismo marcó una pública separación entre el judaísmo, pues eso los identificó con Jesucristo. ¿Sabían ustedes que entre los judíos, los rabinos, cada rabino obviamente tenía su nombre, de modo que se llamaran igual todos, ¿verdad? Entonces, la gente gentil, la que no era judía, que aceptabas, que era aceptada para ser enseñada sobre la palabra de Dios, para convertirse en un prosélito, es decir, que iba a aceptar la ley de Moisés y el practicar todas las fiestas judías. Cuando ya estaban preparados, hermanos, eran llevados a un mikve para ser sumergidos en agua, y cuando salían del agua eran declarados nacidos de nuevo para el judaísmo, para la ley de Moisés, y se les cambiaba el nombre. Y ellos, hermanos, al ser discípulos de ese rabino, significaba que pertenecían a ese rabino. Por eso dice aquí, eso lo estoy explicando yo, sobre lo que escribe MacArthur en la página 73. El bautismo marcó una pública separación entre el judaísmo, pues eso los identificó con Jesucristo. Todos los que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo en ese día, significó que los identificaba como aquellos que pertenecían a Jesucristo. Fíjense, otra cosa que añade: el bautismo siempre era en el nombre de Jesucristo. Ahí en la página 73 de su libro. ¿Y sabía usted que él no bautiza así? No sabía, pero se lo estoy diciendo ahorita. Escribe, el bautismo siempre era en el nombre de Jesucristo, pero no bautiza así. Esta era la crucial identificación, y el costo era alto por tal confesión. Pues sí, ustedes saben que hasta la cárcel los metían, los persiguieron y demás. Ok. Fíjense, esto es lo que electrocuta, hermanos, lo que da el shock. A lo que Pedro se refiere, sigue hablando de este mandamiento. A lo que Pedro se refiere, estableciendo que el bautismo es para el perdón de los pecados, mucho ha sido cuestionado o peleado.